Ustedes ven la presentación y me ven a mí también, ¿o no? Sí, ya, Sí, súper. Bueno, Perfecto. saludar a cada uno, a cada una de quienes hoy día se han conectado a esta capacitación. El tema es tremendamente importante porque tiene que ver con la misión de la Iglesia a las nuevas generaciones, entendiendo que la misión de Jesús no solamente tiene una cuestión geográfica donde debe expandirse, sino que también una cuestión temporal. Y el comité de distrito ha propuesto esta temática puntual: Iglesia, Juventud y Misión, entendiendo que eh, parte de la vitalización de las iglesias a nivel distrital, a nivel local, distrital y nacional, tiene que ver precisamente con eh, dar un nuevo impulso a la misión hacia las generaciones más jóvenes. El propósito del trabajo con la juventud es necesario definirlo. Conversábamos hace un tiempo atrás con un grupo de líderes, era también lo que conversábamos, parte del primer punto que abordamos en la primera capacitación y también abordaremos en este. Pero primero, no sé si están, a ver, todos con cámara encendida, déjenme verlos a todos. Para entender un poco esto de las generaciones, quiero pedirles que solamente dejen su cámara encendida aquellos que han nacido entre 1946 y 1964. A ver, todos aquellos que han nacido entre 1946 y 1964, dejen sus cámaras encendidas. Ahí tenemos. Ahí están. Ustedes, queridos, son la generación llamada Boomers. Es una de las generaciones identificadas por los especialistas dentro de las generaciones más recientes de la historia del estudio de la sociología. Pueden apagar sus cámaras, por favor, y déjenlas encendidas solamente aquellos que nacieron, aquí nos vamos a saltar un poquito, entre 1965 a 1979. 1965 a 1979. Ahí están los más jóvenes. Muy bien, ustedes son la generación llamada X. Muy bien, pueden apagar su cámara, por favor, y enciéndanla todos aquellos que han nacido entre 1980 y 1996 o 2000. 2000 dejémoslo. 1980 y 2000. Pastor Jaime nos sorprende ahí con... Es parte también de la generación millennial. Solamente los que han nacido entre el año 1980 y 2000. Ahí tenemos a 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, ustedes son la generación llamada la generación del milenio, la generación millennials. Muy bien, apaguen sus cámaras y ahora enciéndanlas. Vamos a ver qué pasa aquí ahora. Todos aquellos que han nacido entre el año 2000 y 2012. Sorprendentemente hoy día no tenemos a nadie de la generación Z, la generación Centennials. Muy bien, pueden encender sus cámaras si pueden nuevamente. Eh, Esta generación millennials que ustedes vieron en los últimos en encender su cámara, más la generación centennials, que no hay ninguno hoy día acá presente, ellos son con quienes trabajamos y de ellos hablamos cuando hablamos de juventud actualmente. Hay una última generación identificada por los especialistas y que son o serían los que son niños y preadolescentes actualmente. Ahora, vamos a dejarlo ahí, esta idea de las generaciones, y la vamos a retomar un poquito más adelante, pero quiero plantear una primera pregunta y es, ¿cuál es el propósito del trabajo que realizamos con la juventud? Yo pienso que es tremendamente importante tener claridad del propósito del trabajo que realizamos, porque tener un propósito nos da varias cosas que nos ayudan a organizar el trabajo, a mantener un horizonte, a mantener una perspectiva. Lo primero de ellos es que tener un propósito declarado, enunciado, respecto del trabajo que realizamos, especialmente con la juventud, nos da un sentido de dirección.
es decir, hacia dónde vamos, a dónde apuntamos. En segundo lugar, nos ayuda a determinar los medios para alcanzar ese fin. No hacer cosas por hacer. Puede que algunos medios, cuando hablamos de las generaciones más actuales, puede que algunos medios que usamos para la misión o para llevar adelante los propósitos, los objetivos, se hayan convertido en un fin en sí mismo y estén dando la sensación de que estamos haciendo cosas, pero no estamos apuntando al objetivo o al propósito que es el que nos da dirección. Así es que es tremendamente importante revisar nuestra misión a la luz de eh, lo que vamos a ver a continuación, pero la razón de tener una misión enunciada, un propósito claro respecto del trabajo con adolescentes y con jóvenes, tiene que ver con esto que nos da un sentido de dirección y nos ayuda a determinar cuáles serán los medios más indicados para alcanzar esos objetivos hoy hacia la generación actual o a las generaciones actuales. Porque puede, como decía, puede que hayan algunos medios que se han convertido en fines en sí mismos y estén dando la sensación de que hacemos cosas sin saber para qué. Lo tercero tiene que ver con que nos permite evaluar si vamos transitando en la dirección correcta. Si la misión o la declaración de propósito nos da una dirección y eso lo tenemos claro, nos permita a su vez evaluar eh, lo que estamos haciendo. Nos permite evaluar si estamos transitando en la dirección correcta, en la dirección que hemos definido o que hemos reconocido como la indicada. Si los medios son adecuados, también nos va a ayudar a identificar si los medios que estamos usando son adecuados. Si los medios que hemos elegido para transitar y a llevar adelante esa misión y alcanzar esos propósitos están dando su fruto. Después nos permite evaluar qué se hace bien y qué se hace mal, qué es modificable, qué es perfectible, qué es desechable, porque definitivamente ha quedado obsoleto o ya no son medios que permitan alcanzar con el mensaje del Evangelio a esta generación o a estas dos generaciones, millennials y centennials. Seremos más conscientes de lo que nos falta para alcanzar el propósito, de lo que debemos dejar de hacer y que probablemente nos esté estorbando, ocupando un tiempo inútil y que no sirve realmente para alcanzar los propósitos que hemos reconocido como parte de los propósitos o de la misión del trabajo con la juventud. Esta pregunta era, ¿por qué necesitamos definir una misión? La siguiente pregunta tiene que ver con quién establece el propósito en el trabajo con la juventud. De mano de la primera pregunta que nos hicimos, ¿para qué definir un propósito o qué sentido tiene definir un propósito en el trabajo con la juventud? Va de la mano esta segunda pregunta. ¿Quién establece los propósitos en el trabajo con la juventud? ¿Quién establece el propósito en el trabajo particularmente con nuestros jóvenes en nuestra iglesia local? El ministerio más popular de redes sociales, el ministerio de jóvenes de la iglesia, mega iglesia en Argentina, en Australia, en Estados Unidos. Lo establece el pastor de moda o el pastor influencer de moda, millennials, define los propósitos para el trabajo con la juventud. Es la iglesia nacional, la iglesia distrital, es la iglesia local la que define el trabajo con la juventud o los propósitos del trabajo con la juventud. La verdad es que el propósito no lo establecemos nosotros como líderes ni como pastores. El propósito del trabajo con la juventud, como también con las demás ministerios de la iglesia, no es algo que nosotros debamos definir. Ese propósito lo establece Dios. Y aunque pueda sonar algo evidente, algo que todos sabemos, la verdad es que cuando hablamos de definir ese propósito en función de alcanzar las nuevas generaciones, cobra matices distintos que vale la pena reflexionar y evaluar a nivel de iglesia local en el trabajo con la juventud. Aunque parece una obviedad, no debemos pasarlo por alto, pasar por alto esta pregunta, la pregunta de quién establece los objetivos o el propósito. Muchos grupos, no solamente de jóvenes, funcionan en la inercia de lo que siempre se ha hecho, sin saber por qué se hacen las actividades,
¿Por qué se hacen los programas? ¿Qué sentido tiene la estructura que tenemos de organización institucional? ¿Para qué son los reglamentos? Muchas de esas ingredientes que conforman el trabajo con la juventud, al no saber quién define realmente el propósito con la juventud, llevan a una inercia en la que finalmente muchas de las actividades, programas, solamente se hacen por el hecho de que siempre se han hecho así. Como no estamos plenamente conscientes de esa misión que proviene de Dios y no la hemos releído a la luz de las nuevas generaciones, de las nuevas necesidades y de las necesidades viejas que siempre han estado presentes en la humanidad, mucho de lo que hacemos cae en la posibilidad de que se haya convertido en, como dijimos hace un rato atrás, en un fin en sí mismo y no un medio para el propósito último del grupo porque desconocemos cuál es. El propósito del trabajo con la juventud, tenemos que decir, trasciende nuestras estructuras. La estructura de la iglesia nunca ha sido siempre la misma. La forma, la orgánica que han tomado las iglesias desde el primer siglo nunca ha sido exactamente la misma para alcanzar la misma misión. Entonces, el propósito trasciende las edades, las estructuras, trasciende nuestros programas, trasciende nuestras metodologías, trasciende las modas que a veces se imponen a través de ministerios populares o de pastores de jóvenes populares en las redes sociales, sobre todo en el día de hoy. Los objetivos, el propósito está definido por Dios y eso hace que sea trascendente, que abarque y vaya mucho más allá de nuestros propios programas y estrategias y metodologías y estructuras que son un esfuerzo nuestro por llevar adelante la misión en un contexto determinado, en un tiempo determinado. Y aquí quiero, por favor, que leamos nuestra Biblia, y quiero que la leamos en nuestras propias traducciones, nuestras propias versiones, esa que tenemos a la mano, la que usamos siempre. Mateo 28, 19. Mateo 28, 19 dice, por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. El pasaje en Mateo, que es conocido como la Gran Comisión, tiene varios aspectos tremendamente importantes. Lo primero de ellos es que a sus discípulos Jesús les ordena hacer nuevos discípulos. Por lo tanto, la misión tiene que ver con hacer discípulos, pero vamos a agregar algo más, discípulos que hagan otros discípulos. Y esto es tremendamente importante y esto ya sería otro tema que abordar. Daría mucho para poder revisar, evaluar, conversar, dialogar, reflexionar en conjunto, porque parte de la misión de Dios, o uno de los ingredientes de la misión de Dios, que nos ha transferido y nos ha compartido nosotros como iglesia, y que es su misión, la misión de Dios, tiene que ver con discípulos, hacer discípulos que hagan a su vez otros discípulos. No se trata de solamente de transmitir conocimiento a gente, a las personas, acerca de Dios, sino que se trata de prepararlos para que conozcan a Dios, desarrollen una relación profunda con Él, pero ellos a su vez hagan discípulos a nuevas generaciones, a nuevas personas, mientras van de camino, ¿cierto? Otro elemento importante habla de todas las naciones, y eso a mí, más que un tema geográfico, habla de que no hay distinción de personas. A veces como iglesias apuntamos a ciertos segmentos etarios, a ciertos segmentos sociales, y en el segmento etario a veces la iglesia hace distinciones y no hace esfuerzos precisamente en alcanzar las nuevas generaciones. No está abarcando la gama más amplia de esta idea de todas las naciones, no está siendo discipulado ni está alcanzando a todos. De alguna forma, yo creo que ustedes también esto lo han visto, no solamente probablemente en nuestras iglesias, sino que en otras iglesias, en otras misiones, otras denominaciones. A veces se dice que es tan difícil alcanzar a las nuevas generaciones, y este es un discurso que permanece constantemente en el relato de la iglesia,
que las iglesias se van envejeciendo y no van haciendo un trabajo de discipular, de hacer discípulos, que hagan otros discípulos a las nuevas generaciones. Es decir, pasamos por alto esta idea de todas las naciones como si todas las naciones fuera una cuestión solamente geográfica, y olvidamos que todas las naciones es una cuestión tremendamente heterogénea, diversa, y esa diversidad y esa heterogeneidad de las naciones también se da en nuestros contextos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, perdón, enseñándole a obedecer todo lo que les ha mandado a ustedes. Y les aseguro que yo estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y esta idea del fin del mundo para mí recalca la idea de que los esfuerzos por llevar adelante la misión no son solamente a nuevos lugares, a nuevas culturas, no es una cuestión geográfica de llevar el evangelio a culturas, a pueblos, a tribus, a eh, países donde el evangelio no ha sido llevado. Esta idea de hasta el fin del mundo, para mí, junto con la idea de todas las naciones en este sentido mucho más amplio, encierra la idea de que es una tarea, una misión que debe renovarse constantemente, generación tras generación. Es una misión que avanza con el tiempo y en la historia hacia las nuevas generaciones. Y que sea de esa manera hasta que Cristo venga, en el transcurso de la historia humana, que Dios es el que la está llevando adelante, va a significar y va a incluir permanentes desafíos de la iglesia adulta, de la iglesia más madura, de la iglesia que lleva tiempo caminando con Jesús. Ineludiblemente va a significar desafíos. Los sociólogos, los expertos en este tema, los psicólogos hablan de que se van generando brechas generacionales, sobre todo en el tiempo de la modernidad. Para muchos hoy día nosotros seguimos viviendo en la modernidad. Para muchos la posmodernidad nunca ha llegado. Y la modernidad, con sus avances tecnológicos, con su vorágine de cambios tan estrepitosos, va generando que las generaciones más maduras o más de más edad vayan quedando rezagadas en muchas cuestiones y elementos tecnológicos, en muchos elementos comunicacionales, en muchos elementos que tienen que ver con lo moderno. Y entendiendo que la tecnología ha modificado tremendamente la forma de comunicarse, ha determinado y cambiado la forma en que nos relacionamos hoy en día. Quedar rezagado en eso nos va dejando generaciones que van precisamente quedando así, rezagadas de la forma de comunicarse con las nuevas generaciones, de entender los códigos de las nuevas generaciones para llevar el mismo mensaje de siempre, de 2000 años, pero en un lenguaje coherente, entendiendo las necesidades, entendiendo las formas de vida, la cultura de la gente que es parte de las nuevas generaciones. Entonces es tremendamente desafiante releer la misión de Dios, que es la misión de Dios, y ser desafiados a leer en nuestros propios contextos cómo estamos llevando adelante la misión con todos estos aspectos y elementos que son ingredientes que le van añadiendo a la tarea de hacer la misión, le van añadiendo particularidades en cada tiempo y por supuesto en cada cultura. Hay otro versículo en Colosenses 1, 28 y 29, que este es un versículo que yo tengo guardado para mí y que para mí define gran parte de lo que es mi propósito en la vida. Pablo escribe, o el autor de la carta primera de Colosenses 1, 28 y 29, dice, a este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todas las personas para presentarlas completamente maduras en su unión con Cristo. Con este fin trabajo y lucho fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. Así, queridos, el propósito último del trabajo con la juventud es que tengan un encuentro con Cristo y sean personas maduras en Él, sean hechos discípulos de Cristo, pero que a su vez sean parte de la misión, siendo ellos también mismos agentes en esta misión, discipulando a otros. Y aquí hay tres cosas importantes que podríamos mencionar. Primero, esto es una obra de Dios. Para resumir este punto, esto es una obra de Dios. Quien da el crecimiento es Él,
Nosotros acompañamos ese proceso de Dios, pero tenemos que hacer todos los esfuerzos para llegar con ese mensaje a las generaciones más nuevas. Puede ser una obviedad, pero no lo es. Es el Señor quien da el crecimiento, el poder, el espíritu, la misión misma son de Él. Y muchos de nuestros esfuerzos pueden no estar orientados correctamente para sumarnos a lo que Dios está haciendo en estas generaciones con su mensaje. En segundo lugar, la madurez no es una cuestión limitada a un aspecto de la vida. La madurez no significa tener chicos comprometidos con la iglesia local. No significa, bueno, voy a decirlo, solamente tener chicos comprometidos con los programas de la iglesia local. No significa tener chicos y chicas involucrados en la música, en la alabanza, en la enseñanza, ayudando con los niños. La madurez no es una cuestión limitada al aspecto eclesiástico solamente. La madurez de la que habla el apóstol, el mensaje, el pensamiento de Pablo en Colosenses, es una cuestión mucho más amplia y lo vemos encarnado en Jesús. En Jesús vemos una persona, un ser humano desarrollado en lo que hoy día podremos reconocer varias de las vías del desarrollo y los aspectos de lo que significa ser persona. Es un aspecto tremendamente amplio en la madurez, orientada desde la fe, desde el referente que es Cristo, desde la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, pero vuelvo a decir que no se limita a los aspectos de la iglesia. Pensar que tenemos chicos que van madurando en la fe por el solo hecho de que participan activamente en la iglesia, yo pienso que es un error. Hay muchas áreas más en la vida del ser humano. Somos seres humanos integrales, somos multidimensionales, que necesitan ser desarrolladas bajo esta perspectiva, la perspectiva de la fe. Y hoy día vamos a ver algunos aspectos respecto de eso. Eh, Abarca las áreas cognitivas, el pensamiento, la parte física, emocional, la parte social, por supuesto la parte espiritual. En todas y cada una de esas áreas Dios quiere llevar a la madurez a sus hijos y a sus hijas y por supuesto a las generaciones nuevas. En tercer lugar, para resumir este punto, o como a modo de pensamiento de lo que nos arrojan como luz estos dos textos bíblicos, nuestra misión a ellos debe reconocer las particularidades de la etapa en la que se encuentran el adolescente y el joven en sociedades hoy día que son multiculturales y son muy distintas a las nuestras. ¿Cómo llegar con este mensaje? Si el mensaje ya tiene un envase, por llamarlo de esa manera, nosotros aprendimos a comunicar el Evangelio, el mensaje a Cristo, la cruz del Señor Jesucristo, en un envase ya prearmado, con un envoltorio que hemos dado a generaciones anteriores desde nuestra reflexión, desde nuestro pensamiento, desde nuestra elaboración de metodología, de estructuras eclesiales. Pero vuelvo a decir, ¿cómo leer si esas estructuras, metodologías, estrategias, como envoltorio, están llevando el contenido para ser comprendido y recibido por las generaciones más actuales? Hablemos aquí acerca de la juventud. Hemos hablado, el tema de hoy día tiene que ver con misión, iglesia, misión y juventud. Hemos entendido que la misión es de Dios, hemos entendido que la misión debe ser releída en términos culturales, en términos temporales, generacionales, pero hablemos un poco acerca de cómo son entonces estas generaciones nuevas, a quienes apuntamos. Veamos primero estas características transversales a los millennials y GZ. En la capacitación pasada teníamos varios integrantes de la generación Z, varios adolescentes y varios jóvenes, ya jóvenes, de estas dos generaciones. Vimos varios pastores millennials la semana en esa capacitación. Al comienzo vimos en vivo a través de las pantallas, cuando ustedes encendieron y apagaron sus cámaras de acuerdo a su correspondiente generación. Al comienzo vimos ahí in situ, en vivo y en directo, algunos especímenes de las generaciones, eh, de las distintas generaciones más actuales, definidas por los expertos. Y dentro de esa generación vimos a los millennials, no estaban los centennials hoy día representados. Reconocer algunas particularidades de estas dos generaciones, millennials y centennials o generación Z,
a quienes la iglesia debe acompañar hacia la madurez en Cristo es tremendamente, súper importante. Conocer las necesidades que, aunque, ojo con lo que voy a decir, aunque las necesidades de ellos siguen siendo las mismas de las generaciones pasadas, el tema es que se expresan de maneras distintas y se expresan de maneras más complejas, como vamos a ver también hacia el final de la capacitación. Así es que, aunque ellos tengan las mismas necesidades que ustedes tuvieron en su momento, siendo adolescentes y siendo jóvenes, la verdad es que hoy día ellos las viven, las expresan de manera distinta y tienen complejidades que son propias del tiempo actual, de la modernidad, porque la modernidad ha generado tremendos cambios, profundos cambios sociales y culturales, donde ellos están desarrollándose como personas. Entonces es súper importante porque en los próximos años, precisamente los millennials y los centennials serán quienes estén al frente de la educación, la producción de conocimiento, el arte, la música, la política, la economía, el pensamiento filosófico, el pensamiento religioso. De hecho, muchos de ellos ya están frente a estos desafíos y llevando adelante estas responsabilidades. Sin ir más allá, nuestro presidente, por ejemplo, es millennial. Y muchos millennials hoy día están trabajando, están ocupando puestos importantes, están desarrollando la labor de ser padres, de ser madres. eh, Así que es tremendamente importante porque ellos están asumiendo los roles en sociedad y los desafíos de construir sociedad que nosotros, las generaciones más antiguas, vamos a ir traspasándoles poco a poco. Poco a poco ellos van a ser los que asuman mayor protagonismo en nuestra sociedad y sobre todo cuando nosotros ya no estemos. Entonces, hay varios pastores también, como les decía hace un ratito atrás, millennials, pero todavía no tenemos ningún centennial, ningún pastor de la generación Z. Ellos serán quienes tengan que pensar la sociedad, enfrentar los problemas que las generaciones pasadas les dejemos, les heredemos, como el problema del cambio climático, los problemas de desigualdad social, los problemas que ha traído el secularismo, la secularización, los problemas de injusticia, los problemas de esta desconfianza en la política. Ellos serán quienes tengan que resolver probablemente y buscar nuevos caminos para construir sociedad frente a aquello que nosotros le vamos a heredar como generaciones más antiguas. Ellos serán quienes reciban el testimonio, por otro lado, del Evangelio para construir seguir con la misión. Y ellos serán, de acuerdo a lo que nosotros les entreguemos, a la formación que les demos, al discipulado que les ofrezcamos, al acompañamiento que les brindemos, ellos serán los que van a pensar la iglesia, ellos serán los que tengan que pensar nuevas estructuras, estrategias, ellos serán los que tengan que pensar, repensar la elaboración del pensamiento teológico, ellos serán los que tendrán que generar nuevas reflexiones a partir de las nuevas necesidades y contextos en los que ellos se encontrarán. Aquí están los millennials, entonces, los nacidos entre 1980 al 2000. Eh, Estos cambios generacionales, tal vez para definir un poquito la idea de generaciones, eh, estos cambios generacionales, estos saltos de millennials a centennials y hacia atrás desde los boomers hacia acá, son continuos en el tiempo. Eh, los especialistas van distinguiendo cambios generacionales y van asignando fechas para estas generaciones eh, de acuerdo a lo que los distingue como generación, como individuos pertenecientes a cierto época de la historia, a una cierta cantidad de años. Se reconocen ciertos aspectos que los distinguen, que distinguen a una generación de otra, y esos aspectos tienen que ver con hitos en común, momentos en el proceso histórico que los hace compartir una misma carga cultural, comparten rasgos que los identifican como tales, como parte de esa generación, formas de pensar muy similares, problemáticas sobre las cuales ellos piensan, dialogan, eh, cuestionan, muy similares, son parte de su tiempo, de su generación,
Y si queremos un ejemplo bíblico respecto de generaciones, la generación que salió de Egipto compartía el haber sido esclavos, ¿se dan cuenta? Comparten una forma de vida en particular, comparten ciertos hitos, esos hitos tienen que ver con haber visto el poder de Dios desplegado en Egipto a través de las señales y prodigios que él hizo por medio de Moisés, comparten el liderazgo de Moisés, son guiados de cierta manera por un cierto personaje que se comunica de una manera determinada, que transmite el mensaje y la voluntad de Dios, que Dios le ha comunicado a su vez a él como líder, comparten un líder en particular, una forma de comunidad, de construir el gobierno en la comunidad en particular, eh, comparte también aspectos dentro de la misma generación como la rebeldía contra Dios y saber que finalmente ellos serían los que quedarían en el desierto. Entonces ahí tenemos varios aspectos que uno podría aplicar de cómo se identifica una generación en la lectura que hacemos del pueblo de Israel en Egipto. Ellos son parte de una generación. Los que nacieron en el desierto son otra generación. Ellos no vieron las señales poderosas en Egipto, ellos crecieron viendo la provisión de Dios en el desierto, esa provisión sobrenatural. Ellos vivieron esta vida itinerante, dando vueltas por el desierto. Vieron la columna de fuego en la noche, la columna de nube en el día. Sabían que eran parte de la generación que sí entraría en la tierra prometida. Entonces, para nosotros la modernización en el tiempo más reciente es la que ha ido marcando los momentos y procesos que hacen que los especialistas distingan grupos que comparten ciertas vivencias y ciertos rasgos que la identifican. Eh, Eventos, hitos a través de la política internacional, la economía, la generación de cultura, a través de la música, el arte, etcétera. Y últimamente, cómo las nuevas tecnologías han ido modificando la forma de relacionarnos, de interactuar, de reconocernos a nosotros mismos. Entonces tenemos a los millennials, que son los nacidos entre el año 1980 y 2000. Estos nacidos entre el año, en este rango, eh, algunos consideran hasta el 1996, otros hasta el 2000. Por eso hay que hacer esa lectura, a ese rango de finalización entre el 96 y el 2000. Ellos comparten la época de grandes cambios tecnológicos durante su desarrollo. Ellos alcanzaron a conocer el disquete, por ejemplo. Ellos quemaron CDs, pasaron a la información digital, conocieron el personal estéreo, los teléfonos públicos, los teléfonos de disco también. Es decir, durante su crecimiento fueron expuestos a grandes cambios sociales, conocieron y fueron incorporando en su vida las innovaciones de la modernidad, ciertas tecnologías de manera vertiginosa. Disfrutaron ellos de la señal abierta, de la señal, los comienzos de la señal de cable. Ellos fueron los primeros en experimentar esa posibilidad de ver tantos canales y tener tantas opciones de canales, a diferencia de las generaciones anteriores que solamente contaban con los canales de señal abierta de la televisión chilena, algunos en el sur solamente tomando la señal de TVN, Canal Nacional y Canal 13 en su tiempo. Esta generación de millennials disfrutó precisamente en la señal abierta de televisión de la trilogía original de Star Wars y fueron al cine a ver las precuelas de Star Wars. Una cuestión incomprensible para algunos, pero que los millennials la tienen súper clara. Crecieron en una era de transición de lo análogo a lo digital, aunque no nacieron con Internet, experimentaron y los millennials hoy día conocen súper bien el mundo del Internet, experimentaron su rápida expansión y la incorporaron rápidamente a su vida cotidiana. Cuando sonaba en esos primeros sonidos, ¿se acuerdan con esa conexión que era como un chicharreo de la conexión vía telefónica, cuando las conexiones por internet eran a través del cable telefónico? Ellos conocieron eso y vieron los cambios del Internet y cómo llegaba a expandirse la red y cómo aumentaba la cantidad de conocimiento y posibilidades para acceder a través de Internet en línea.
Ahora ellos están hiperconectados, los millennials fueron de Facebook, pero ahora son de Instagram. Las generaciones anteriores llegaron tarde a Facebook y se quedaron en Facebook. Ya no conocen y se les hace muy difícil entender Instagram. Los millennials fueron Facebook, ahora son Instagram y algunos TikTok, aunque no todos. Tienen un acceso a la información de manera casi limitada, de manera instantánea. Esto ha hecho que estos jóvenes, los millennials, sean de respuestas rápidas y sean de lo inmediato. Todo lo googlean, ahora hablan con el chat GPT, tienen su antojo, lo piden por Rappi, por Uber Eats, no necesitan esperar el lunes siguiente a las 21 o 30 horas como las generaciones anteriores en señal abierta para ver un nuevo capítulo de MacGyver. ¿Se acuerdan de MacGyver? Ahora ellos pueden hacer una maratón de ver 2, 3 series simultáneas a través de las plataformas disponibles en Internet. No esperan a comprar en alguna tienda la nueva versión de su juego de video favorito, ahora ellos lo descargan en línea. Muchos son primera generación de profesionales y en el trabajo eh, eh, son muy especiales. El año pasado yo le preguntaba a un primo egresado de pedagogía sobre la búsqueda de trabajo. Me decía, no, Rudy, me decía, yo estoy bien, fueron 5 largos años en la U, así que ahora me voy a dar un tiempo de descansar aquí en mi casa con mis papás, tengo todo lo que necesito, así que no, trabajo todavía no. Y quienes trabajan tienen en su mente la movilidad laboral, no se hacen ningún problema. Si no le gustó el trabajo, si no cumple sus expectativas, si no está en línea con sus objetivos, si no hay un ambiente laboral donde el trabajo sea colaborativo como ellos esperan, ellos fácilmente se cambian de trabajo, tienen la posibilidad de hacerlo y tienen también el deseo de hacerlo. A diferencia de las generaciones anteriores, que el logro no era la movilidad laboral para desarrollarse y crecer, el logro era permanecer desde el primer día que comencé mi vida adulta y comencé el trabajo, permanecer allí hasta el final, hasta la jubilación. Entonces, respecto al trabajo, ellos tienen perspectivas muy distintas, tal vez opuestas a las de las generaciones anteriores. Eh, mi primo encontró trabajo, sigue viviendo con mis tíos, como un millennials. ¿Millennial qué es? Y otro día me lo volví a encontrar. Me dijo, no, me dijo, ¿y cómo va el trabajo nuevo? Le dije, no, me dijo, no me gustó, me cambié. Estoy buscando otro trabajo. Entonces, estas características son particulares de ellos y a veces son incomprensibles para las generaciones más actuales, pero determinan mucho lo que ellos piensan acerca de sí mismos. Y viceversa, lo que piensan de sí mismos determina también esta actitud y determina también el sentido que le están dando a sus vidas. La sociedad como que les da un plazo, la sociedad hoy día es más permisiva en ese sentido. La moratoria psicosocial que habla acerca de este permiso, de este plazo, es más extensa hoy día. La sociedad como que les da un tiempo más largo para que ellos se independicen, para que se hagan cargo de su vida, como adultos que son, como que eso se retrasa ahora. Y tenemos a jóvenes con esta mentalidad, vuelvo a decir, para muchos adultos incomprensible. Por lo mismo, ellos están redefiniendo a la familia porque si el tema laboral no es un tema que sea fijo, estático, yo puedo cambiarme de trabajo, puedo comenzar nuevos estudios, perfeccionarme aún más, profundizar más en un área, eh, viajar, por ejemplo, salir, desarrollarme en el trabajo. Entonces, cuestiones como la familia van quedando postergadas y esa postergación es algo que nos dice de que ellos están redefiniendo la familia a diferencia de cómo se entendía hacer vida de familia en las generaciones anteriores, sus padres o sus abuelos. Ellos se casan más tarde, producto de lo mismo, tienen pocos hijos, o si los tienen bordeando los 40 años. Ellos tienen otras prioridades como un posgrado, metas económicas, viajar, conocer, el placer, el disfrute, las nuevas experiencias, y junto con ello son muy susceptibles de asimilar esta idea de la sociedad actual que nos dice que el dolor tiene que ser algo que evitemos a toda costa. Todo tiene que centrarse en el disfrute, en el placer y ojalá inmediato, la retribución, la gratificación inmediata.
Tiene una perspectiva más optimista, eso sí, y un enfoque en el equilibrio entre el trabajo y la vida personal que las generaciones anteriores no tenían. Ellos buscan mantener el equilibrio entre el trabajo y yo diría más que la vida personal, el disfrute, eh, el placer, el experimentar. Quieren un jefe cercano y esto determina también mucho cómo se relacionan con los liderazgos dentro de la iglesia. Ellos quieren un jefe cercano, quieren un trabajo colaborativo, con un sentido más comunitario, donde la informalidad sea parte de el ambiente laboral, pero también con un propósito muy claro, un propósito con el que ellos se identifiquen. Para ellos es relevante estar en un trabajo donde el propósito de esa organización le dé a ellos un sentido y sientan y piensen que ellos aportan ese sentido que para ellos también llega a ser relevante. A menudo se destacan por su interés en las causas sociales, aunque eso es contrario a la idea de que piensan en ellos mismos y se creen con derecho a todo. Son más tolerantes con la diversidad de pensamientos. Hoy son los líderes de las iglesias y también son los nuevos pastores, egresando de nuestro seminario, y algunos ejerciendo el pastorado por ya varios años. Respetan el espacio de creencias de los demás. Así la fe no es algo que compartir o la fe en Jesucristo se suaviza para no ser violentos con una generación que es pluralista y que habla de tolerancia. El grupo Barna, un grupo de investigación de Estados Unidos, cuyas encuestas sería bien interesante revisarlas. Usted puede ingresar al sitio web y hay varias de estas encuestas y trabajos de investigación respecto a la generación millennials y Z, especialmente dirigido a las iglesias, que aunque son de Estados Unidos, de alguna manera reflejan nuestra realidad también, o hacia dónde vamos. Eh, uno de los trabajos del grupo Barna dice que respecto a los millennials cristianos y en relación con el compartir la fe, que la fe la comparten por medio de sus acciones. Esto es lo que dicen los millennials estadounidenses, pero fíjese que no es diferente a lo que yo he escuchado y he conversado con muchos de nuestros jóvenes en las iglesias. La forma de compartir el Evangelio para ellos es con sus acciones, es decir, con su forma de vivir la fe, la forma de trabajar, la forma de relacionarse con los jefes, con los compañeros de trabajo. Todo eso, sus acciones hablan acerca de Jesús. La reflexión que hace el grupo Barna en su investigación, y esto es algo que lo podemos estar de acuerdo, yo estoy de acuerdo por lo menos, es que esta es una salida solamente, para no ser considerados violentos o impositivos en una sociedad secularizada. Es como en la explicación de los millennials, para no verbalizar y no comunicar un mensaje que para algunos, no para todos, en la sociedad actual es un discurso violento, intolerante. Entonces, para no evangelizar, para no comunicar el evangelio de esa manera, ellos se convencen a sí mismos que la forma actual de comunicarlo es con las obras. Nosotros hemos enseñado por mucho tiempo que el evangelio se comunica a través de las obras, pero también verbalmente. Jesús, nuestro modelo en ese sentido, él no solamente proclamó el evangelio verbalmente, sino que también lo vivió. Ambas cosas van de la mano. Vamos rápidamente a la generación Z o generación Centennial. Son los nacidos, dijimos, entre el año 2000 y 2012. Aquí tenemos jóvenes que a los que nosotros llamamos los jóvenes más de menor edad, pero aquí están todo el segmento de adolescentes o de juveniles dentro de nuestras iglesias. Y respecto a estos adolescentes y jóvenes, vamos a decir algunas cosas. La adolescencia es una etapa dentro del desarrollo vital y tiene como objetivo el logro de la identidad. Y esto es tremendamente importante considerarlo, porque si hacer discípulos a la generación centennials, a los juveniles, es llevarlos a la madurez en Cristo, y hemos entendido que esta madurez es una cuestión integral, entonces tenemos que entender que ese discipulado debe tener un aspecto y considerar el aportar desde la fe al desarrollo y al logro de la identidad del adolescente. Identidad que tiene que ver con lo que significa ser persona, el sentido de uno mismo, que lo va a acompañar el resto de la vida y no solamente su identidad dentro del grupo iglesia.
Muchos años se ha hablado de la identidad como una cuestión cerrada, pero hoy día los especialistas hablan de que tenemos muchas identidades integradas, no están disociadas, están integradas distintas identidades en una sola identidad, o esto debiera ser lo normal. Construimos identidad en el núcleo familiar, construimos identidad en el grupo de colegio, con los amigos, construimos identidad en el aporte de la comunidad iglesia. Entonces, eh, y estas identidades se van integrando y van formando el sentido de mí mismo que me va a acompañar toda la vida y que también va a ir releyéndose en la medida que yo voy entrando en nuevas etapas, cuando me caso, soy padre, voy redescubriendo cosas de mí que antes no conocía o debo desarrollar aspectos de mí que antes no tenía desarrollado, entonces voy releyendo mi identidad bajo este sentido de mí mismo que partió o se construyó en un momento de mi vida, pero va teniendo sus matices. Entonces, el hecho de que en la adolescencia o en el grupo de juveniles el logro, la meta sea el logro de la identidad, ya nos habla de que tiene que tener un aspecto dirigido hacia ese punto nuestro discipulado. Aquí solamente voy a mencionar algunas cosas porque esto lo hemos tocado en otras capacitaciones anteriores. La adolescencia parte con la pubertad, van de la mano, la pubertad son los cambios, ¿cierto? Estas características secundarias son cambios que se dan a nivel cerebral, cambios a nivel hormonal, de la mano de eso entonces vienen estos cambios psicológicos, de reconocerme a mí frente al espejo como otra persona. Ya voy abandonando el cuerpo de niño y voy reconociendo a alguien más parecido a un adulto. Y hay varios cambios, hay 5 vías del desarrollo donde se van produciendo cambios en nuestros adolescentes. El cambio físico es el primero que salta a la luz, el más evidente. El cambio cognitivo, hay un desarrollo cognitivo que le permite ahora pensar en abstracto, no solamente de manera concreta, ahora es capaz de pensar acerca de sí mismo, y esto trae tremendos problemas, dificultades cuando uno tiene que conciliar quién soy y dar respuesta a esa pregunta. Hay otra vía del desarrollo que es emocional, que en la adolescencia, producto de los cambios hormonales, y este reconocerme al espejo y esta capacidad de pensar sobre mí mismo, son tremendamente serpenteantes o como montaña rusa. Las emociones se viven como una montaña rusa. A veces tengo que comenzar a identificar nuevas emociones y también tratar de gestionarlas de una manera que desconozco, que no sé, y tengo que aprender. El desarrollo moral o espiritual y el desarrollo social. La adaptación del grupo al grupo de pares, la búsqueda de mayor independencia, son parte de de esta etapa. Jesús en Lucas capítulo 2, donde tenemos las 5 vías del desarrollo, físico, cognitivo, emocional, espiritual y social. Mencionamos la característica, la aceptación dentro del grupo de pares, las conductas de riesgo también, la búsqueda de mayor independencia, relaciones hoy día en línea. Y acá aparece Jesús también dentro de esta etapa. Jesús, dice el pasaje, crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. ¿Se acuerdan el pasaje? Jesús tenía cerca de 12 años, es decir, estaba entrando a lo que nosotros llamaríamos pubertad. La cultura judía, como hoy día muchas culturas en la actualidad, no reconocen la idea de adolescencia como etapa, aunque está allí, pero no la reconocen porque se pasa de la niñez a la adultez. Pero nosotros desde nuestra lectura, desde nuestro tiempo, podemos reconocer que Jesús está en una etapa de pubertad y está iniciando la adolescencia probablemente. Fíjense que dice el pasaje que él crece en estatura, crece en sabiduría, el área cognitiva, crece en estatura, están dándose estos cambios vertiginosos hacia la adultez, crece en gracia para con Dios, el desarrollo moral o espiritual, y dice que en gracia también para hacer con los hombres, es decir, socialmente también va cambiando su forma de desarrollarse, la forma en que va avanzando en su desarrollo. Algunos piensan que la adolescencia tiene que ver con adolecer, en la lámina en el lado derecho, esta idea de carencias, esta idea de falta, esto de sufrimiento, como que algo me falta, de padecer algo.
Sin embargo, adolescente y adulto derivan del verbo latín adolescere, a su mano izquierda. Eh, este verbo en latín adolescere significa crecer. Entonces, adolescente es el que está en proceso de crecimiento, el que está creciendo, y adulto es el que ya ha crecido. Por eso algunos autores consideran la adolescencia como un nuevo nacimiento, una nueva oportunidad para reinventarse a uno mismo, y adulto, por otro lado, es el que ya ha crecido, por tanto, ya ha alcanzado la madurez para la vida, para la independencia, para hacerse cargo de sí mismo. La neurociencia nos ha enseñado en el último tiempo que el cerebro termina por madurar cerca de los 25 años, aunque tendrá cierta plasticidad siempre por los nuevos aprendizajes, por las nuevas experiencias. eh, a esa edad se termina por fijar de manera casi definitiva el sentido de uno mismo, el sentido de quién soy yo. Así es que esta comprensión de adolescencia nos dice harto, porque yo he escuchado muchas veces bajo esta idea de adolecer, de carencia, de sufrimiento, de que algo me falta, tener una mirada súper pesimista respecto de la adolescencia. Pero esta idea de adolecer, que es la correcta, nos ofrece una mirada mucho más positiva, o sea, es una oportunidad de un nuevo nacimiento, dicen algunos autores. Entonces, es tremendamente diferente ver la adolescencia como una cuestión problemática o como una cuestión desafiante, donde yo puedo intervenir, apoyar y aportar en este momento tan determinante de la vida de un ser humano, de una persona. En relación con esta generación Z o generación Centennials, son los nacidos, dijimos, el año 2000 al 2012. Ellos son de la fama fugaz y el reconocimiento en redes sociales, son los llamados nativos digitales. Ellos nacieron ya en un mundo hiperconectado, con todos estos cambios a nivel de comunicaciones que nosotros ya conocemos o vivimos en su momento. Ellos nacieron en este mundo, crecieron en un entorno completamente digital y tecnológico, donde las redes sociales y los dispositivos móviles son omnipresentes. Siguen a influencers, aprenden de ellos, siguen a youtubers, aprenden a través de YouTube, le creen a los youtubers lo que ellos plantean respecto a las temáticas que ellos abordan en sus canales, se informan con ellos, son amantes de la dopamina que consiguen a través de las redes sociales, con los likes, la dopamina que consiguen a través del videojuego, de la interacción con estas pantallas, los comentarios positivos. La dopamina es un elemento tremendamente adictivo. La dopamina se obtiene al consumir algunas sustancias que son también adictivas y que tienen regulación o prohibición en nuestra legislación chilena. O sea, en Chile no se le vende sustancias a menores de edad, alcohol, por ejemplo, pero no hace el uso de redes sociales, que produce el mismo efecto de este efecto adictivo, dañino para el adolescente. Eso no está regulado. Y vemos hoy día a adolescentes menores de edad consumiendo redes sociales, tratando de obtener una dosis de dopamina constantemente a través de su celular, a través de sus dispositivos móviles, sin ningún tipo de restricción en el hogar. Esta es una generación que tiene acceso a una adictiva sustancia, la dopamina, de manera gratis y que se produce en el cuerpo, y muchos la están usando en las redes sociales, el internet, los videojuegos, adolescentes me refiero, como una forma de sobrellevar el estrés y la ansiedad de lo que significa ser adolescente. Y están dañando su cerebro a través de esta sustancia y están convirtiéndose en adictos a ella. Aquí hay otro aspecto que ya nos daría un tema para desarrollar en nuestras iglesias con adolescentes: el uso de redes sociales, el problema que se genera a través del consumo y estos picos de dopamina que cada vez deben ser más intensos para que vayan satisfaciendo y calmando la ansiedad. Por otro lado, esta generación de adolescentes busca la aprobación de los pares en redes sociales. Si antes eran las conductas de riesgo, eh, si antes era la exhibición pública, persona a persona, siendo el más popular, el más bacán, o el que tenía el más llegada con los demás, más sociable, hoy día son las redes sociales las que han venido a reemplazar esa cuestión presencial. Y lo que yo vendo de mi imagen
en redes sociales, lo que yo vendo acerca de quién soy en redes sociales, tiene la intención de buscar la aprobación de los demás. Junto con ello, se está observando que tienen dificultades para establecer relaciones significativas con otros, amistades superficiales, son tremendamente superficiales. Esta cuestión online les está impidiendo desarrollar habilidades sociales presencialmente. Lamentablemente eso produce una soledad, imagen falsa de ellos mismos, no saben cómo conectarse con los demás, no saben cómo socializar con sus pares cara a cara. Por otro lado, ellos tienen un tiempo de atención muy corto, su capacidad de concentración y de atención es tremendamente reducida. TikTok es una muestra de ello. TikTok tiene un tiempo tremendamente reducido donde los influencers o los TikTokers tienen para dejar su mensaje en la mente de aquellos que están visualizando, con poca profundización, poca capacidad de análisis y reflexivos respecto de los asuntos fundamentales de la vida. Es otro tema importante, cómo adecuamos nuestras metodologías, nuestra enseñanza, nuestras clases, nuestras prédicas en su formato a chicos que tienen una capacidad reducida, o cómo motivamos de que ellos vuelvan a tener una capacidad de concentración mucho más amplia, que nos permita comunicar efectivamente. Crecen en una cultura secularizada, ellos no conocen la Biblia, hay muchos adolescentes que no saben quién es Jesús, no conocen lo que es la Biblia. Se espera que sean la generación más diversa y multicultural hasta el momento, con una mayor conciencia de temas de inclusión y de diversidad y sin mayores cuestionamientos y sin mayor reflexión respecto de son herederos de una fe que debe ser en algún momento su propia fe, es decir, son segunda, tercera generación de creyentes, están en la iglesia, muchos de ellos porque sus papás vienen a la iglesia o sus abuelos vinieron a la iglesia. Ellos no llegaron, la mayoría de los jóvenes, de los adolescentes no llegaron a la iglesia de manera espontánea porque sus amigos lo trajeron o porque ellos buscaron, ellos están acá porque los trajeron. Diríamos, les tocó nacer en una familia cristiana y están en las bancas de la iglesia. Y eso también es un desafío, porque ellos necesitan, o nosotros debemos acompañarlos para que esta sea su fe, la fe heredada sea la fe de ellos en un encuentro personal con Jesús. A veces damos por hecho de que todos conocen al Señor y la verdad es que eso no es cierto. Tienen una fe heredada o una fe de grupo, porque tratan de encajar en el grupo cristiano, el grupo de la iglesia. Algunos, para ser aceptados por el grupo y no ser rechazados, se comportarán como se espera que lo hagan en un grupo cristiano, en un grupo de iglesia. Van a usar los mismos términos, los mismos códigos, las mismas expresiones, van a hablar de los mismos temas eh, que se hablan dentro del grupo de jóvenes, o cómo se expresa y se dialoga dentro del grupo de jóvenes. Es una fe de grupo, es tampoco su fe. Están adecuando su lenguaje, sus actitudes, su forma de pensar, entre comillas, para ser aceptados dentro del grupo. También necesitan que esa fe del grupo sea su fe, un encuentro personal con Jesús. Ellos son de la generación de los padres que quieren ser amigos de los hijos, los buena onda, evitar el conflicto. Eh, Hoy día se habla de una paternidad irresponsable, pues, en el sentido de que hay muchos hoy día, no todos, que caen en esta lógica de he trabajado todo el día, he trabajado toda la semana, lo último que quiero llegar a hacer en la casa es resolver conflictos con mis hijos. Así es que ahí está la plata, ahí está el teléfono, pero por favor a mí no me molestes. No, no quiero saber nada de los problemas, ni resolver ni acompañar. En ese sentido, esta es una generación que vive en la orfandad, necesita de referentes que muchas veces los padres no los están dando o no los están acompañando. Eh, Vamos a ir finalizando con esta idea de las generaciones actuales. Quiero mostrarles algunas opiniones de gente adulta, de generaciones anteriores a las generaciones más jóvenes, acerca de los jóvenes. Yo creo que son cosas que ustedes han escuchado muchas veces. Y las coloco aquí entre comillas porque son opiniones de gente adulta. Nuestra juventud tiene un deseo insaciable de riquezas y atroces costumbres en lo que respecta a sus ropas y a su pelo.
¿Qué le pasa, dice otro, a nuestros jóvenes? No respetan a sus mayores, desobedecen a sus padres, ignoran las leyes, hacen disturbios en las calles, inflamadas con pensamientos salvajes, su moralidad decae. ¿Qué será de ellos? O sea, ninguna esperanza de las generaciones futuras. No veo esperanza para el futuro, dice este otro, de nuestra gente, si dependen de la frívola juventud de hoy en día. Pues ciertamente todos los jóvenes son salvajes, más allá de las palabras. Cuando yo era joven, dice este anciano, este viejito, lo van a no, se lo voy a mostrar después. No nos enseñaban a ser discretos y a respetar a los mayores, pero los jóvenes actuales son excesivamente ofensivos e impacientes a las restricciones. Y creo que más de alguno de nosotros, si no ha dicho esto, lo ha pensado o lo ha escuchado de otros. Pero fíjese qué interesante que quienes dijeron esto, fíjense quiénes fueron las personas que dijeron o dijeron esto. Platón, en el año 400, nacido en el año 427 y vivió hasta el año 347. Platón, nuevamente, la segunda opinión acerca de la juventud. Hesíodo, en el año 700 antes de Cristo, dijo también exactamente lo mismo. Esto nos muestra que esta es diferente. Primero, nos muestra varias cosas. Primero, que los jóvenes, los adolescentes, en este proceso de adolescencia y juventud, tienen ciertas características que son transversales. En todo tiempo, cultura, lugar, se van a dar. Están allí. Se reconozca la adolescencia como etapa o no, pero están allí, están presentes. Lo segundo que nos muestra es que hay una brecha generacional. Hay una incomprensión de las generaciones más adultas de las nuevas. Y eso genera una brecha al momento de comunicarse con ellos, de entenderlos, porque no se entiende su forma de vida, no se entiende su forma de pensar, no se entiende su rebeldía, no se entiende sus opiniones. Entonces se genera una tremenda brecha y eso también corre para el día de hoy. Los jóvenes hoy día tienen necesidades que son transversales, particulares, propias de la etapa de la adolescencia y juventud que tenemos que saber reconocer como tales. Y en segundo lugar, reconocer que hay una brecha generacional que se va abriendo cada vez más y hoy día se hace más vertiginosa y más grande producto de la modernidad. Eh, Identidad y propósito. Hemos hablado acerca de la misión de la Iglesia, que es la misión de Dios a las nuevas generaciones. Hemos hablado de algunas características de la juventud. Y para cerrar, quiero plantear dos ideas que tienen que ver con la misión, tienen que ver con la vida de iglesia y tienen que ver con la juventud actualmente y tienen que ver con cómo están viviendo los grandes desafíos que hoy día están viviendo porque se están distorsionando y diluyendo en nuestra sociedad moderna en la experiencia de vida de adolescentes y jóvenes. Probablemente el sentido de identidad y el propósito en la vida estaba mucho más claro en las generaciones anteriores, pero producto de los cambios culturales, de la falta de referentes adultos, de esta orfandad que viven de sus propios padres, de esta infinita cantidad de información que tienen en línea, en definitiva, de todo lo que yo les mencioné y describí respecto a la generación millennial Z, hoy día la identidad y el propósito en la vida es una cuestión cada vez más difícil de trabajar, de reconocer y de apropiarse para las generaciones más nuevas. Y esto tiene que ser considerado al momento de la misión hacia ellos. Aquí voy a dar solamente algunos datos. El 75% de los jóvenes entre 18 y 46 y 20, perdón, y 26 años son menos propensos a calificar positivamente sus vidas que las generaciones anteriores. Es decir, una gran cantidad de jóvenes actualmente consideran negativamente su experiencia de vida, a diferencia de las generaciones anteriores. La felicidad, dice respecto de la felicidad y la satisfacción con uno mismo, dice una autora, la felicidad no consiste en perseguir tantas emociones positivas como sea posible, que es la mentira, una de las grandes mentiras de la sociedad actual. Esto lo plantea la doctora Chloe Carmichael, psicóloga clínica en Nueva York y autora de Nervous Energy. A diferencia de lo que hoy día se dice, que la experiencia debe ser lo más gratificante, lo más feliz, que mi hijo no sufra. Lo único que quiero en mi vida, dicen algunos papás, es que mi hijo sea feliz.
Eso no es cierto. O sea, gran cantidad de los problemas que hoy día tienen nuestros adolescentes y jóvenes por la forma de paternidad que nosotros les hemos brindado. Este especialista dice que la felicidad no consiste en perseguir tantas emociones positivas como sea posible. Es decir, un joven probablemente tiene una percepción de que de su vida no tan positiva como antes porque lo está atribuyendo a la felicidad. Mientras más felicidad, mientras menos problemas, mientras mejor lo pase, mientras más satisfacción, soy más feliz. Así que tengo una experiencia de vida positiva. Esto autora dice que son mentiras. Eso no es así. Nosotros sabemos efectivamente que no es así. Otra idea tiene que ver con que estos dos factores que yo mencioné al principio, identidad y propósito, estos dos factores estaban fuertemente correlacionados con la felicidad de la generación Z, nuestros actuales juveniles. ¿Cuánto tiempo tenían para dormir y relajarse el fin de semana? Y aún más importante, era su sentido de propósito, dijo uno de estos jóvenes. Es decir, la felicidad está dada por la cantidad de tiempo que tengo para dormir y para relajarme los fines de semana. eh, Eso me da mayor gratificación y eso me da sentido de propósito. Me siento más pleno, siento que estoy haciendo algo bueno con mi vida cuando durante el fin de semana puedo descansar, dormir y relajarme probablemente en línea. El propósito para este autor, el propósito significa perseguir cosas que se conectan profundamente con el sentido de uno mismo. Estas dos cuestiones que están diluidas, distorsionadas, como lo son la identidad y el propósito, en nuestra sociedad actual, van de la mano, están entrelazadas, según Broderick Sawyer, psicólogo clínico de Louisville, Kentucky. Él dice que el propósito significa perseguir cosas que se conectan profundamente con el sentido de mí mismo. Es decir, el propósito está vinculado a la identidad que yo tengo acerca de mí. Si tenemos hoy día en la generación Z y millennials una identidad diluida por el sistema, en esta construcción social, es obvio, de acuerdo a esta propuesta, que el sentido de propósito también va a estar diluido y distorsionado o definitivamente no va a estar. Optó por el nihilismo, la vida sin el GPS que ha dado Dios. Este es un ensayo escrito por Alejandro Romero, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, a partir de la 10ª encuesta nacional de las juventudes, y note que se habla de juventudes, realizada por el Instituto Nacional de la Juventud, el INJU, acá en Chile, publicada en noviembre de 2022. Y da cuenta este ensayo, que toma los resultados de la encuesta, de la tendencia de los jóvenes a no tener ninguna religión. Y en su ensayo, él plantea esta idea. Sin Dios como referente, sin el GPS que Dios nos da, no tenemos sentido de propósito y caemos en el nihilismo. Esta idea de que todo da lo mismo, todo va a estar mal, nada va a ser mejor, esta cuestión pesimista. Él también liga las dos cosas y cómo coloca en la ecuación a Dios. Cuando Dios falta en la ecuación, ¿qué es lo que está pasando? Cada vez más jóvenes en Chile se reconocen sin ninguna religión. Esto no necesariamente quiere decir que no creen en Dios o no creen en la espiritualidad, pero sin el referente Dios, Jesucristo, tenemos que decir nosotros, se cae en un despropósito en la vida, se cae en el nihilismo. Es esta falta de sentido de la vida parece ser coherente con las encuestas que nos hablan de un mundo cada vez más secularizado. Ustedes saben que Chile es ahora el país más secularizado en la región del Cono Sur. Antes lo era Uruguay, hoy día es eh, Chile. Entonces, parece ser que la no creencia en Dios, el abandono del cristianismo, esta cuestión también tan diluida de lo que es lo religioso, Dios, la espiritualidad, es coherente con estos otros resultados de una sociedad que carece de identidad clara y carece de un propósito claro. Parece que para estos investigadores las cosas van de la mano. Quiero cerrar, queridos y queridas, con algo que construyamos todos en conjunto. El tema de hoy día era la iglesia, misión y juventud.
Y hemos planteado lo que es esta juventud en términos de las dos generaciones que hoy día componen la juventud, millennials y centennials, tremendamente desafiante, con necesidades muy transversales y muy propias de todo tiempo y todo lugar, pero hoy día más complejas, sobre todo en el sentido de identidad y de propósito que se están diluyendo, a diferencia de las generaciones anteriores. Generaciones que están viviendo un mundo más secularizado cada vez, con menos referentes adultos, más superficial, de mucho conocimiento, pero poca sabiduría. Con serios problemas para establecer una identidad clara, producto de esta falta de referentes. Con tremendos problemas para encontrar cuál es el propósito real de la vida, al punto que en Chile, este escritor que él es de la Facultad de Derecho, de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, habla de una opción por el nihilismo. O sea, a tal punto dañada la construcción de identidad, el sentido de propósito, el sentido de la vida en nuestras generaciones más actuales, que eso no podemos obviarlo al momento de hacer la misión. La misión, vuelvo a decir, no es generar jóvenes comprometidos con la iglesia local, sirviendo las estructuras de la iglesia. Eso no es el desarrollo integral de la persona a la imagen de Cristo. Incluye todo esto. Y ellos están desarrollando su identidad en un mundo donde la identidad se está diluyendo, tienen que encontrar un propósito en la vida en un mundo que está diluyendo o distorsionando el propósito de lo que es vivir insertado en sociedad. Entonces pienso que en esto la iglesia tiene mucho que decir. Nuestra meta dentro de la pastoral de la juventud debe ser acompañar a adolescentes y jóvenes en sus respectivas etapas para que conozcan a Jesús y sean transformados a su imagen, pero ellos a su vez sean agentes de la misión y se conviertan en discipuladores a las nuevas generaciones. ¿Quiénes van a discipular a las nuevas generaciones? A la generación que vendrá en el futuro y a la subsiguiente son ellos. Nosotros tenemos que prepararlos de tal manera de que ellos se conviertan en personas que forjan una identidad de Cristo y que su propósito en la vida está alineado con los propósitos del reino de Dios, de Jesús. Para que ellos a su vez transmitan esto independiente de los cambios culturales, de las problemáticas sociales que tengan que enfrentar, tengan clara esta identidad y este propósito que van entrelazados, arraigados del profundo conocimiento de Cristo. Y ese es el aporte de la iglesia. Desde las familias creyentes, desde los padres que conocen al Señor, que no pueden delegar la responsabilidad de la iglesia, pero la iglesia también no puede eludir su responsabilidad de ser parte en esto que está siendo tremendamente dañado hoy día en nuestra sociedad y que los especialistas reconocen como un profundo daño a las generaciones actuales en temas de identidad y de propósito en la vida. Aquí nuestra misión debe ir orientada en estos aspectos, o estos aspectos nos orientan de mejor manera a cómo desarrollar la misión de manera contextual en estas presentes generaciones. Queridos, yo me atrevo a decir que el desafío es tremendamente amplio y debemos hacer este esfuerzo en releer, en replantearnos la misión, o no replantearnos, sino que releer la misión a los ojos de estas nuevas realidades para que los medios, las estructuras, se adecúen a esas necesidades y esas formas de comunicar actuales. El mensaje nunca va a cambiar, no estamos hablando de cambiar el mensaje, sino la forma de comprender las necesidades hacia donde apunta ese mensaje y la forma en que llegaremos con ese mensaje hacia esas necesidades, cómo acompañaremos integralmente a la juventud en este proceso que además está siendo dañado y diluido por la sociedad moderna. Para finalizar, queridos, hay un espacio para preguntas. Yo las voy a dejar planteadas. Luego Guillermo nos va a ayudar a dialogar en grupos pequeños. Guillermo, sí, ¿cierto? Sí. Quiero dejarle estas preguntas planteadas en grupos pequeños. La primera pregunta es, comenten acerca de la comprensión que en sus iglesias locales se tiene acerca del propósito último del trabajo con la juventud. Desde el marco de la misión que es de Dios, del llamado a ser discípulos, para que estos a su vez hagan otros discípulos, comentar, dialogar, cómo ven ustedes que en nuestras iglesias se comprende, se entiende, pero también se comunica constantemente a las generaciones jóvenes y a quienes trabajan con la juventud respecto de cuáles son los propósitos.
del trabajo con ellos. O sea, ¿para qué vamos los sábados? ¿Los jóvenes saben a qué van el sábado? La directiva cuando propone un programa nuevo, ¿por qué propone el programa nuevo? ¿Para innovar? ¿Para entretener? ¿Para cambiar? ¿O tiene una profunda comprensión de que somos parte de la misión de Dios y estamos aportando a la madurez en Cristo de esos jóvenes que tienen serios problemas de identidad, está siendo atentado y diluido el sentido de propósito en sus vidas, que tienen unas necesidades que, aunque son transversales, son tremendamente complejas al momento de vivirlas hoy en día? ¿O el retiro, el programa, el paseo responde a algo que hicimos antes? No, antes resultó esto, así es que ahora lo vamos a repetir. Tratar de hacer esas lecturas. Hay una declaración, perdón, hay una declaración o enunciado de este propósito. Nosotros como jóvenes existimos como grupo para. ¿Es conocido por el liderazgo el propósito? ¿De qué manera las actividades o programas de la juventud están orientadas por el propósito último del trabajo con la juventud? ¿Cómo podrían en las iglesias locales elaborar y comunicar el propósito del trabajo con la juventud? Como grupo, elaboren y escriban en sus propias palabras, esta es una de las tareas, en sus propias palabras el propósito último de una pastoral de la juventud orientada por la misión de Dios. Segunda pregunta, ¿de qué manera desde la comunidad de fe podríamos acompañar a centennials y a millennials en la elaboración de una identidad y propósito de vida como discípulos de Jesús? Esto es tremendamente importante, porque es en Él en quien ellos van a forjar una identidad sana, coherente, en la medida en que nosotros leamos el proceso de discipulado de manera integral, como una cuestión más amplia de lo que probablemente lo hemos leído. Y por supuesto lo que va de la mano es el propósito de la vida, que dijimos que las dos cosas van entrelazadas. Y tercera pregunta, ¿de qué manera podríamos en las iglesias locales preparar a personas para acompañar a centennials y millennials como parte del discipulado? Seamos honestos, el trabajo con los jóvenes, como probablemente con todos los ministerios, si tiene sus particularidades, tiene sus dificultades propias del trabajo en esa etapa. Hay brecha generacional. Lo vimos con estos pensadores de hace miles de años atrás. Veían una diferencia, no comprendían a la juventud y probablemente a nosotros también nos pasa. ¿Cómo entonces preparar a líderes o cómo preparar nosotros mismos para que esa brecha generacional se reduzca de tal manera que llevemos de mejor manera el mensaje a centennials y a millennials para llevar adelante el discipulado dirigido hacia ellos? Son tres preguntas. La primera tiene sus preguntas que no es necesario que les tomen todas, sino que esas las pueden escoger para orientar la conversación y que no se diluya mucho la idea de la primera pregunta. ¿Ya? Los dejo ahí. Tenemos 20 minutos, 25 minutos para conversar, dialogar en grupos pequeños, en salas dentro de Zoom. Y luego de eso volvemos. Le voy a pedir que cada grupo, por favor, anote todo lo que surja, porque eso nos puede servir como insumo para futuras capacitaciones. Pero además de anotar todo, elija algunos puntos relevantes de la discusión para presentarlos al final de vuelta a la sesión general. ¿Les parece? Guille. Muchas gracias, Pastor Rudy. Vamos a pausar la grabación aquí. Más tarde vamos a evaluar si hacemos retomar la grabación también. Y habiendo recuperado este tiempo de grabación, del grupo número 1, ¿quién pudiera compartirnos una o dos ideas esenciales que brotaron de su conversación? Si nos ayudas con yo no sé qué grupo era, perdón, si era el uno u otro. Ah, ¿no le figuraban los números de los grupos? Ay, no me Ok, acuerdo. perfecto. Sí, Ya, pues, no sí, hay problema. éramos el uno. Éramos el Éramos uno, el amigo. uno. Nosotros el Ya, uno. Sí. Ok. No muy bien sé, pues, Carlos o le doy nomás en honor al tiempo. como Sí, ustedes bueno, quieran. teníamos una, dos, tres, teníamos cuatro iglesias representadas en nuestro grupo. Eh, en todos había un común denominador. Los chiquillos son, ¿no es cierto?, traídos por los papás. En todos también el común denominador, una baja en cuanto a número de grupo. Una iglesia, lamentablemente, hay algunos pocos ahí juveniles jóvenes, pero que lamentablemente no se está haciendo nada con ellos
y reconocía, ¿no es cierto?, que la iglesia está envejeciendo. Eh, eh, Cosas que la importancia de una escucha atenta a este juvenil, a este joven, al estilo de Jesús, que si era necesario sentarse para estar, ¿no es cierto?, con esa otra persona, ahí estaba. La importancia también justamente no en que, bueno, somos tan poquitos que seamos 50, sino que esté este trabajo personalizado de alguna manera de acompañamiento y que es a largo plazo, que no va a dar resultados ni mágicos para el próximo año. Un reaprendizaje a nivel de iglesia, porque están los adultos que, por ejemplo, me molesta como adulto, ¿no es cierto?, que el día domingo haya un niño llorando en la iglesia y más todavía en el templo, que es un lugar sagrado. Entonces, si eso ya no se reaprende en ese sentido, se llega entonces con los juveniles, donde hay reglas tan estrictas en la iglesia, que estos juveniles, con las características que hemos escuchado, o jóvenes, entonces, claro, ¿qué voy a querer estar en un contexto de iglesia que tiene este tipo de reglas tan rígidas, ¿no? Eso. No sé si Marta o Carlos o quien está el grupo, algo se me escapó como resumen de lo que platicamos. Es Daniel quería dar un un buen resumen. aporte. Nos dice que no. Lo están echando al agua y dice que no. Está bien. En honor al tiempo, te agradezco, Pastora Anita, por el resumen de punteo que nos has compartido. Muchas gracias. Del grupo número 2, que es el grupo, si no me equivoco, donde estaba el pastor Rudy, creo que estaba en el grupo número 2 también. Si alguien de los presentes del grupo número 2 puede compartirnos algunas de las ideas esenciales o más relevantes que consideran Sí, para poder escucharlas. ok, un poco de acuerdo con la pastora Anita, lo que ellos reflexionaron en su grupo, si nuestras iglesias actuales están un poco envejecidas, somos varios boomers ahí en el grupo, y eso nos dificulta obviamente llevar a cabo lo que estamos aprendiendo hoy. Es un tema de amor en general, el poder, los que estamos hoy en día en iglesia, comprender esta dificultad de las diferentes necesidades, identidad y propósito de las nuevas generaciones. Y también tenemos que replantearnos el tema de los cultos, de cómo se llevan las actividades de iglesia porque como que queremos más que adoctrinarlos en la institucionalidad más que en lo que se persigue, ¿no es cierto? Que es que llevar a los jóvenes a los pies de Cristo. Necesitamos herramientas. eh, si conocemos la necesidad, y es como una parte comercial. Si conocemos la necesidad de los clientes, vamos a vender el producto, dijo algo allí. Entonces, si conocemos las necesidades de estas generaciones, también se habló de que en todo tiempo han habido estos conflictos y en todo tiempo se ha tenido que hacer un alto y ver cuál es la generación. Quizás los boomers en su tiempo también tuvieron las mismas complicaciones respecto a las generaciones anteriores y así. Y han tenido que dar intentos, ¿no es cierto?, de comprender estas nuevas necesidades y cómo nosotros, pero nosotros también como cristianos tenemos, y si formamos parte del liderazgo de una iglesia, tenemos que hacer cambios, replanteos, reestudios, reaprendimientos para poder alcanzar no solamente a los jóvenes de iglesia, o sea, que han ido, que son hijos de cristianos, sino a los que están afuera. ¿Cómo llegar a eso? Nosotros los cristianos tenemos más herramientas, tenemos la oración, otras herramientas, pero los que están afuera, los que no conocen la Biblia, los que no conocen de Jesús, ¿cómo llegar a ello? Y eso es un gran desafío, tener las herramientas, prepararnos, capacitarnos con personas que correspondan y poder llegar hacia ellos. Eso más o menos en términos generales. Muchas gracias, querida hermana Tamara, por sus apreciaciones del grupo número 2. Del grupo número 3, ¿quién quisiera compartirnos algunas de las ideas que pudieron haber conversado en el grupo número 3? Quizá tengamos dificultades. Estaba... No sé si todos alcanzaron a identificar quién estaba en el grupo número 3.
Se me pasó esa parte a mí. Parece que estaba Claudia en este grupo. El grupo que estaba con Claudia Cofré, ¿no? Hermano Guillermo, Mi hermano Gerardo. bueno, yo estaba en el grupo 3 y estuvimos un poco perdidos al comienzo de cómo aprender a usar esto de la sala y estaba la hermana, finalmente la hermana Ingrid, que entiendo que Ah, es la ya. iglesia de Trujillo, tomó el liderazgo y no sé si ella quiere exponer o podemos también intervenir. Hermana Perfecto, el Ingrid, grupo con creo que... Ingrid, me Ya, parece. sí, no sabía el número, me parecía que había visto el 4, No hay disculpen. problema, dale Ya, mire, más. así, justo por factor tiempo, analizamos en las congregaciones de Providencia, Cerrillos y Maipú. Providencia, sin ninguna dificultad, gracias a Dios, están siendo muy bien acompañados y con un buen número de adolescentes y jóvenes. En Cerrillos eh, se ha disminuido la cantidad de adolescentes que se congregaban dentro de un plazo de años, pero lo que hay en estos momentos se está trabajando, se están aplicando estrategias, hay un buen líder que está haciéndose cargo, como por ejemplo llevarlos al cine, comentar la película y tratar de ahí, de esa manera, como estrategia, llegar a ellos. Y también comentar lo que está aconteciendo, las mismas noticias, etcétera, y así también es tema de conversación para llegar a ellos. Y en la iglesia de Maipú nos piden ayuda, un auxilio. La verdad que dicen que hay 3 adolescentes jóvenes y los hermanos que están liderando eh, no están muy claros de cómo hacerlo. Le faltan herramientas, estrategias, eh, necesitan orientación. Está la preocupación constante de cómo hacerlo, qué está pasando, porque no hay interés. Y bueno, y obviamente que uno piensa, ¿cierto?, en todo lo que, las consecuencias, lo que está pasando por la disminución, el poco ánimo, etcétera. Entonces, la hermana que nos comentó la realidad de su congregación nos pide ayuda, porque la verdad es que no saben qué hacer. Y, y eso es lo que alcanzamos a conversar, bueno, y analizar obviamente lo que el pastor Rudy nos comentó y reconocer la decadencia en cuanto a la cantidad de adolescentes que habían al día de hoy, que ya son el mínimo. Eso es lo que más se destacó. Eso es, hermano Guillermo, eso es. Qué tristeza escucharlo de Maipú, un motivo de oración también y de tenerlo presente en caso de acciones futuras con el comité específicamente que está presente también acá. Probablemente va a ser temática para ellos también. Gracias, queridos. Ahora nos quedan 2 grupos por conversar. Es una persona pertenezca a los grupos que faltan por exponer que nos quisiera compartir qué es lo que se conversó, cuáles son las ideas más relevantes que salieron. ¿Quién quisiera compartirnos ahora? Hola, Hola, Teresa. yo estaba en un grupo, pero no recuerdo el número del grupo, pero no Pero no haberme han expuesto saltado el todavía, número. ¿verdad? Ya, no, Entonces, adelante. ya, nosotros tenemos una lluvia de ideas, pero al igual que en las otras iglesias está el tema de que no hay muchos jóvenes en la iglesia, que se han marchado después de pandemia, que hay poca llegada también de nuevos jóvenes a la iglesia. Entonces esa es como una problemática que se habló en nuestro grupo. Y decíamos en una lluvia de ideas que teníamos que partir primeramente por una capacitación o enseñanza a los líderes para que ellos puedan llegar a poder discipular a otros jóvenes y así estos jóvenes enseñarles a hacer el mismo trabajo como una forma de cadena. También nos decían muchos hermanos que teníamos que tener grupos de reuniones enfocadas para mejorar las estrategias, cambiar los argumentos, para conocer mejor a los jóvenes, acercarnos a través del amor y trabajar con los adultos para no rechazarlos, porque todavía está el rechazo, la crítica a veces de prejuicios que tenemos hacia ellos, en la forma de vestirse y en otras cosas.
para así también Dios en oración pueda preparar nuevos líderes, que pueda colocar líderes en la iglesia destinados y enfocados a los jóvenes. Cuidar nuestro testimonio y reconocer que nosotros llegamos con muchas dificultades. A veces nosotros nos enfocamos a hablar de nuestro testimonio y olvidando que también fuimos jóvenes o que llegamos con heridas de jóvenes a la iglesia. Reconocimos también que no conocemos la declaración, no es conocido hacia los líderes y no hay una orientación, pero también nos dimos cuenta que también recae mucho la responsabilidad de cada uno de esa búsqueda, de esa pregunta. ¿Hay algo que se puede hacer para los jóvenes? Entonces no la conocemos porque tampoco la buscamos. También decíamos que era importante encantar a los jóvenes con la historia de Jesús, como que ese era un enfoque principal y teníamos dudas con respecto a la identidad como cristiano. Y también en esta encantar a la historia de Jesús, también se puede ver a Dios como un Dios cercano, como un Dios que también fue adolescente, y actividades para crear en el vínculo. Y con respecto a las dos preguntas finales, nosotros decíamos que una llevaba a la otra. Y si no conocíamos primero las estrategias, no había una declaración o enunciado que conocíamos, era difícil indagar en estos dos ámbitos. Entonces, por eso era lo que recalcábamos, que teníamos que enseñar primero al liderazgo, enseñar, discipular al liderazgo para así llegar a otros, ya sea en trabajo de célula, en una participación que sea más de iglesia, que no sean los mismos que recaigan en 2 o 3 personas, porque la mochila es muy pesada y no se alcanza a llegar a otros. Y búsqueda de la identidad y necesidad para llegar a otros, saber qué está necesitando el joven, porque si abarcamos muchos ámbitos nos perdemos del enfoque y no podemos llegar a todo. Y buscar formas de comunicarnos a través de la modernalidad, un lenguaje apropiado a través de las redes sociales, para así también llegar en otro ámbito fuera de la iglesia un mensaje de Cristo a los jóvenes, que pasan más tiempo en pantalla. Eso. Muchas gracias, Teresa, por los aportes que en su grupo pudieron reflexionar y compartir. Nos queda un último grupo, donde estaban Yerik, entre otros. Sí, bueno, básicamente nosotros nos enfocamos más como la perspectiva y la comprensión de los adultos hacia los jóvenes. Entonces, en primer lugar, por ejemplo, llegamos a la conclusión que al menos yo estaba con la hermana Yelsi y la hermana Beatriz, y ellas comentaban que básicamente participan más con los adultos, pero también pueden ver a los jóvenes como sirven al Señor, pero también consideraban, por ejemplo, que sería una buena idea que se organizaran más estancias en que los adultos, los mayores, pudieran tener actividades junto a los jóvenes y compartir con ellos, de manera que puedan ir entendiéndolos y puedan también ir dándoles ciertas enseñanzas. Pero también la gracia es que los jóvenes puedan ir aprendiendo más de Jesús y de esa manera la iglesia también les enseñe más sobre el amor al prójimo. También algo que conversamos fue que una forma de llegar a los jóvenes sería involucrar el evangelio en programas, ¿cierto? Pero que no sean tan esquematizados. Claro, Jesús siempre tiene que ser como el protagonista principal de esto, pero con respecto a estos programas, por ejemplo, hacer obras y actividades que dejen una enseñanza a los jóvenes, pero desde enfoques que se familiaricen más con ellos y así puedan tener un impacto en sus vidas y lleguen más directamente a ellos. Luego ya fuimos abordando, por ejemplo, la pregunta 2, donde finalmente concluimos que lo mejor que se podría hacer sería involucrar a los jóvenes en el Evangelio y en el servicio al Señor, pero desde lo que ellos saben. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, nuestra hermana Yelsi nos comentaba que en su iglesia hay una joven, creo, que lo que ella hace es desde redes sociales e ir compartiendo el Evangelio y así ir difundiéndolo. Y ahí llegamos a la conclusión de que, claro, es buena idea que también los adultos se capaciten en esto y logren entender bien a los jóvenes para influir en ellos desde esos aspectos, desde la tecnología, para motivarles a servir al Señor desde eso que ellos manejan desde lo que manejan estas generaciones actualmente. Y ya finalmente la pregunta 3, con respecto a la capacitación de los adultos para que
ayudan a los jóvenes en lo que es su identidad y sus propósitos de vida. Prácticamente creo que todos estuvimos de acuerdo en eso, y es que sería buena idea que los adultos se capaciten con respecto a la forma de pensar de los jóvenes, para entenderles, ¿cierto? Y así lleguen a ellos. Pero así también ellos puedan evaluar las necesidades que hay en los jóvenes, puedan ver esas perspectivas que ellos tienen acerca de la vida y en lo que ellos se manejan, y los adultos puedan llegar a ellos de manera más directa e impactar en eso, para que puedan usar todos esos beneficios y esas facilidades que tienen los jóvenes y les puedan enseñar a servir, no desde algo que les cueste, sino desde algo que les sea más fácil, ¿cierto? Y básicamente eso fue como lo que conversamos. Muchas gracias, querido Yerick, por los aportes. Aquí tenemos entonces todos los puntos que han querido traer a la mesa nuestros grupos de trabajo. Damos el paso ahora a nuestro pastor Rudy para algunas ideas al cierre de la capacitación del día de hoy respecto a lo que se ha conversado y lo que considere pertinente compartirnos. Pastor. Muchas gracias a cada uno. Yo quisiera enfatizar esto, recalcar esto, que lo que han escrito y recogido de la reflexión en sus grupos, envíenlo por favor a Educación Cristiana para tenerlo también como insumo para futuras capacitaciones. Yo quisiera agregar algo final, tratando de cerrar lo que hemos conversado, lo que ustedes mismos han planteado. Quiero traducirlo de la siguiente manera. El título de la capacitación hoy día ha sido Iglesia, Misión y Juventud. Hoy día hemos hablado acerca de la misión y de las nuevas generaciones, la juventud. Cuando hablamos de iglesia, hablamos del espacio donde se da el proceso de discipulado, la iglesia como comunidad, a eso me refiero. Por eso es que antes de las estrategias que ustedes han mencionado, antes de las metodologías, antes de actividades innovadoras, programas, antes de cambios, voy a decir, cosméticos en el trabajo con los jóvenes, luces, humo, comida y todo lo que se nos pueda ocurrir, antes que todos esos cambios, que tienen que tener un sentido desde la misión, desde la definición de misión, debemos considerar como principal recurso para llevar adelante la misión, vuelvo a decir, antes que los programas, que hay que repensarlo, estoy convencido de eso, la estrategia hay que repensarla, pero antes que todo eso, hay que pensar en el principal recurso educativo que nos ha dejado el Señor y tiene que ver con las personas en quienes mora el Espíritu Santo. Son las personas el principal recurso educativo, discípulos. O sea, algo que la psicología organizacional ha llamado y ha considerado el elemento principal de las organizaciones para que éstas lleven adelante sus objetivos, su misión y satisfagan las necesidades o demandas de aquellos a quienes dirige su servicio, son las personas. Las personas que conocen la misión, tienen clara cuál es la misión, tienen clara cuál es la misión de Jesús. La persona es el elemento fundamental, y con personas me refiero a discípulos de Jesús, personas en quien mora el Espíritu, es el recurso fundamental y más importante de la iglesia. A través de las personas a través de quienes se va a cumplir el objetivo de hacer discípulos a otros. Más allá, vuelvo a decir, de los programas, más allá de las estrategias, de las actividades que deben conectar con la juventud, más allá de la metodología, están las personas maduras en la fe, discípulos de Jesús, dotadas con el Espíritu, como elemento fundamental para llevar adelante la misión, en nuestro caso, la misión a la nueva generación. Y esa tarea, la tarea de hacer discípulos, de tener gente madura, adultos maduros, seguramente eso ya está. Son parte de la vida de la iglesia en la que ustedes se encuentran. Hay personas maduras, hay discípulos de Jesús siguiendo al Señor. A esas personas maduras, antes que repensar todos los programas y toda la estrategia y lo que queramos hacer, innovar, a esas personas maduras que se forman en la iglesia local, es a quienes hay que capacitar en lo específico del servicio con la juventud, personas que han confirmado su identidad ya en Cristo, o están conformadas en su identidad en Cristo, es personas que están trabajando su propósito de vida en función del reino de Dios. A esas personas hay que capacitarlas, hay que colocarlas al servicio con la juventud, y ahí entrará un elemento también tremendamente importante y relevante, que es las relaciones significativas que esas personas construyen con
con los que van a estar siendo discipulados. Entonces, quiero dejar como algo que seguramente puede ser, como varios puntos acá, puede ser un elemento para una capacitación completa. Si quisiéramos partir antes de las estrategias, antes de los programas, antes de los planes, antes de cualquier otra cosa, es pensar en esto, en el elemento fundamental y principal, el principal recurso educativo, que es la persona. Líderes maduros, discípulos de Jesús, pueden ser capacitados en temas puntuales de la pastoral de la juventud. Yo creo que aquí es donde tenemos que invertir. Antes de pensar en los cambios de estrategia, de programa, vuelvo a decir, quiero ser majadero en esto, el principal cambio tiene que darse en esto, en apuntar a capacitar en el trabajo con la juventud a gente madura en la fe, a discípulos de Jesús, que tienen resuelto, medianamente resuelto el tema de su identidad en Cristo y de su propósito en la vida. Ellos pueden aportar mucho más y su trabajo puede ser mucho más relevante y efectivo en las manos del Señor que cualquier otra cosa que queramos replantear. Así que quiero dejarlo como un desafío sobre el cual reflexionar, volver a pensar y tal vez de otra capacitación completa, solamente en este aspecto. Si pensamos en qué darle a la juventud, démosle líderes. Pensemos en el trabajo con gente madura, a quien capacitar para el trabajo con las nuevas generaciones. Eso, queridos, quiero agradecerles nuevamente la oportunidad de compartir y estar abierto también a cualquier cosa que ustedes como líderes, los que han participado hoy día, requieran. Si quieren conocer material, necesitan algún tipo de orientación, resolver algunas dudas, también voy a estar disponible para ello. Así que muchas gracias nuevamente a Educación Cristiana, al comité por la invitación y por participar de esta capacitación. Gracias a usted, Pastor Rudy, por todo lo que ha expuesto el día de hoy. Tenemos el privilegio en nuestro distrito de contar con un pastor al que se le ha encomendado hace años ya la labor de pensar la pastoral de la juventud específicamente. Dedicar tiempo, dedicar lectura, dedicar formación, le permite una mirada a la que el Señor lo ha llevado y para la que lo ha bendecido, que ahora pone a servicio de todos los que estamos aquí presentes y de todos quienes verán esta capacitación después. Les rogamos de la que surgió en las conversaciones de los grupos y lo que pueda surgir de ver esto en algún otro momento o de pensar estas preguntas, lo puedan compartir al correo educristianadismed@gmail.com. Se encuentra en el chat para quienes están aquí en el Zoom. educristianadismed@gmail.com. Mándenos dudas, sugerencias, inquietudes, especialmente de las preguntas planteadas hoy día, porque las respuestas que encontraron, las ideas que surgieron, son los insumos que tomamos como equipo de educación cristiana del distrito para poder construir futuras capacitaciones, para ir distinguiendo cuáles son las necesidades, dónde hay que poner el punto fuerte, desde dónde quizá traer las herramientas. Por favor, compártanos sus ideas e insumos para poder así ser más eficaces en nuestra labor. Nuevamente, Pastor Rudy, muchas gracias por la bendición de haber compartido el día de hoy con todos nosotros, presencialmente en el pasado y hoy por internet. Le mandamos un abrazo a quienes están viendo esta grabación, que Dios les bendiga también y